Entonces, de acuerdo al tipo de lesión predominante, pues existen diferentes tipos de estomatitis, ¿no? Entonces teníamos estomatitis superficiales, que eran quizás las menos relevantes, porque en términos epidemiológicos, ¿no? Porque pues no, realmente no comprometen poblaciones y en general no van a representar pues mayor riesgo para la vida. Teníamos también las estomatitis vesiculares, en donde teníamos trabajado pues el modelo de la fiebre aftosa como pues modelo de infección viral, y a partir de ahí decíamos que habían otras como la estomatitis vesicular, como el virus Seneca, que pues eran exactamente iguales y que había que hacer pues pruebas muy específicas de laboratorio para diferenciarlas. Por eso pues se utilizaba un modelo en específico que era el de la aftosa por su importancia económica. Entonces, ahora, hay que mencionar que hay un grupo, por ejemplo, no todas las estomatitis vesiculares pues son causadas por virus. La próxima clase vamos a ver unos ejemplos de estomatitis vesiculares que no son causadas por virus, que son un ejemplo especial, ¿sí? Solamente para que lo tengamos presente. Ahora, existen otros grupos de estomatitis. Digamos que esto también nos va a remitir a otro tipo de agente etiológico. Entonces tenemos estomatitis erosivas y ulcerativas, ¿sí? Estomatitis profundas y estomatitis papulares y pustulares. Entonces, siguiendo este orden, que es una manera realmente bien organizada de presentarlo, como para cuestiones didácticas, veríamos las estomatitis erosivas y ulcerativas. Recordar, pues, acá, pues, acá veíamos alguna, una lista de posibles etiologías. Entonces, aquí a la izquierda tenemos unas etiologías virales. Tenemos IBR, que es la rinotraqueitis infecciosa bovina, una enfermedad causada por el herpes virus bovino tipo 1. Tenemos diarrea viral bovina, una enfermedad causada por un pestivirus. Y tenemos la fiebre catarral maligna, que es una enfermedad causada por el herpes virus ovino tipo 2. Estas tres, pues digamos que son en términos generales las más frecuentes en la mayoría de las partes del mundo. Pues lengua azul, en Colombia no tenemos lengua azul, entonces pues no vamos a hacer mayor énfasis en eso, y la peste bovina pues ya fue erradicada. Entonces, vamos a centrarnos en estas tres primeras. Recordemos que IBR ya lo habíamos visto en sistema respiratorio, ¿no? Cuando veíamos el ejemplo de los virus que afectaban el epitelio respiratorio, desde rinitis hasta bronconeumonía intersticial. Obviamente, pues digamos que hay que hacer algunas claridades al respecto. Esto sí es muy importante tenerlo en cuenta porque va a servir mucho para orientar sobre todo el abordaje clínico de los pacientes afectados por estas condiciones. Entonces, por ejemplo, IBR. Se llama IBR pues porque causa rinotraqueitis y la rinotraqueitis infecciosa bovina, donde pues conocemos bien que causa rinitis, traqueitis, neumonía y la cosa. ¿Sí? Es un virus sobre todo respiratorio, es muy cierto. Es un virus pero es un virus que también afecta en menor medida al sistema digestivo. Y hay que darle un contexto bien especial para evitar confusiones. Normalmente IBR a nivel digestivo no afecta todo el sistema como si lo hace a nivel respiratorio. Resulta que a nivel digestivo, IBR solo afecta la porción anterior, es decir, donde solo existen epitelios estratificados planos. Eh, pues entonces sería cavidad oral, entonces sería faringe, esófago y preestómagos, entonces hasta los preestómagos. ¿Bien? No es común para nada que IBR vaya y afecte porciones más allá de los preestómagos.
como el abomazo y como los intestinos. Entonces, IBR a nivel digestivo lo vamos a restringir a la primera porción, ¿sí? Hasta los preestómagos. ¿Sí? No es causante de lesiones tan graves a nivel digestivo, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de estas dos que tenemos en diarrea viral y en fiebre catarral maligna. Entonces, tenemos que sí se afecta todo el sistema digestivo. Entonces, en diarrea viral y fiebre catarral maligna, pues vamos a tener lesiones desde la cavidad oral hasta el intestino delgado y el intestino grueso. ¿Sí? Y particularidades importantes con respecto a su epidemiología, que pues igual ya veremos más adelante. Ahorita vamos a ver la fiebre catarral maligna y pues cuando veamos intestino vemos la diarrea viral bovina. Entonces, diarrea viral bovina es muy frecuente en Colombia, es muy frecuente en el mundo, aunque hay algunos países que han logrado erradicar juiciosamente la diarrea viral bovina, pues la mayor parte del mundo todavía la tiene presente, entonces vamos a tener esta connotación de frecuencia bien presente. Mientras que la fiebre catarral maligna es mucho menos frecuente. Realmente la fiebre catarral maligna, y no es una enfermedad constante, ¿no? No es una enfermedad que esté presente todo el tiempo, sino que se presenta de forma más esporádica. Hay diferencias en cuanto a su frecuencia. En cuanto a la agresividad, pues ya se mencionaba que para IBR no se espera una mayor agresividad a nivel digestivo. Para fiebre catarral maligna, sí, fiebre catarral maligna es una enfermedad pues mucho más agresiva. Tiene mortalidades que pueden llegar a ser del 90 o 100%. Y diarrea viral bovina. Diarrea viral bovina tiene pues, varias formas de presentación, pero las más comunes entonces tenemos dos. Una forma que es la forma aguda, que es una forma que pues, no suele ser mortal, y tiene una forma que se llama enfermedad de las mucosas, que es así, suele tener también mortalidades por encima del 90%. Entonces, algunos aspectos importantes con respecto a su epidemiología y a su patogenia. ¿Bien? Aquí a la izquierda tenemos entonces una lista de enfermedades no virales que puedan inducir erosiones y úlceras en cavidad oral, pues como les decía, también en otras porciones del digestivo. Tenemos el caso, pues este es uno de los mejores casos conocidos en veterinaria y es como el que se enseña clásicamente en farmacología, que es el caso de pues, la utilización de AINES y la posibilidad de que se desarrollen pues erosiones o úlceras en el sistema digestivo, como en cavidad oral, en estómago y en colon. Un ejemplo muy típico, les decía, es el ejemplo de la fenilbutazona en equinos. Pues como bien se sabe, pues aún en farmacología le enseñan que, y es cierto, la fenilbutazona pues es el principal antiinflamatorio para problemas ortopédicos en equinos, ¿no? Funciona bastante bien. Bueno, las dosis son variables, pero pues tenemos dosis bajas desde 2 hasta dosis altas de 8. Entonces, usualmente cuando se manejan dosis altas muy seguido, existe el riesgo de desarrollar úlceras en cavidad oral y también en colon dorsal derecho, ¿no? Todavía no se sabe si ciencia cierta porque es justamente pues la cavidad oral y el colon dorsal derecho, justamente esa parte del colon, pero así ocurre. Epidermitis exudativa, que es una enfermedad infecciosa, como recuerdan bien, causada por bacterias de la piel. Staphylococcus, un Staphylococcus que se llama Staphylococcus icus, que en algunos, de los cerdos, ¿no? Que en algunos casos progresa desde la piel hacia la parte pues, más externa, hacia la parte vestibular de la cavidad oral. Y una enfermedad relacionada a hipersensibilidad que se llama enfermedad epiteliotrópica eosinofílica del equino, que es una enfermedad, parece ser una hipersensibilidad relacionada al consumo de ciertas plantas más que todo.
Bien, entonces acá a la derecha, de color azul, tenemos unos ejemplos pues no virales. En el caso de pequeños animales, tenemos unos casos que pues ya algunos los trabajaremos más adelante. Tenemos la gingiostomatitis crónica, particularmente en gatos. Bueno, y realmente es que la mayoría de estas son de gatos, ¿no? Úlcera eosinofílica, también del gato, el granuloma eosinofílico oral, que se describe en perros y gatos, pero en Colombia es mucho más frecuente en gatos, más bien en perros es raro. La rinotraqueitis viral felina, que es el causada por el herpes virus felino tipo 1, y la uremia, que suele acompañar procesos de falla renal crónica. Entonces, solamente algunos ejemplos. Obviamente, pues ustedes entenderán que eso es una lista gigantesca y pues, y todavía realmente acá se incluyen muchas más enfermedades. Y nada, pues si uno trata de abordar con detalle cada una de estas enfermedades, pues no le alcanza esta vida y ni la otra. Pero vamos a ver los modelos de enfermedad. Entonces, sobre esto, ahorita, pues bueno, el IBR ya lo estudiamos en respiratorio. Diarrea viral bovino, pues ya lo vamos a ver mejor en intestino. Vamos a utilizar un modelo bien especial en su fisiopatología para este grupo de enfermedades, que es el modelo de la fiebre catarral maligna. Vean. Entonces, la fiebre catarral maligna es una enfermedad de origen infeccioso que se caracteriza, pues, entre otras, por formar erosiones y úlceras en el sistema digestivo, en cavidad oral y otras partes del sistema digestivo, además de otras condiciones como vasculitis y como linfoproliferación. Ya lo vamos a ver. Su fisiopatología es bien interesante y su epidemiología igualmente, entre otras por la siguiente razón. Bueno, en principio esta enfermedad fue descrita en África en rumiantes silvestres, en antílopes, ¿sí? Pero pues con el tiempo fue siendo descrita también pues en bovinos particularmente, y se identificó que el bovino debía cumplir un factor de riesgo que favoreciera la presentación de la enfermedad. Un factor de riesgo que parece que también compartían los antílopes en el África. ¿Y cuál era? Resulta que es el factor de convivencia con ovejas. ¿Por qué? Porque la fiebre catarral maligna, pues es una enfermedad de las vacas, pero es una enfermedad de las vacas que la causa un virus de las ovejas. Un virus que a las ovejas realmente no les hace nada. Y cuando les hace, lo hace de una manera muy, muy leve. Entonces, resulta que las ovejas tienen un virus que no les hace nada o casi nada. Se lo transmiten a las vacas y en las vacas es grave. Ahí es donde empiezan muchas de estas situaciones, pues particularmente interesantes de la patogenia de este virus. La etiología, entonces, es un virus de la familia Herpes viridae, género radinovirus, y pues bueno, acá tenemos una lista de los más, de los más, de los que se han definido mejor en la literatura. De pronto, si ustedes buscan, van a encontrar que hay otros virus relacionados a fiebre catarral en otras especies, pero no han sido adecuadamente caracterizados. De ellos, pues el que inicialmente se describió en el África, que afectaba pues a los ñus, es el herpes virus arcelafín tipo 1, eh, muy relacionado a dos momentos, usualmente en la primavera, cuando los animales nacen, pues ustedes saben que los animales nacen en la primavera, y
ya después de los 8 meses, alrededor de los 8 a 12 hasta 14 meses, que era cuando los animales desarrollaban también pues, la pubertad. Eh, pero pues aquí el que nos interesa es el herpes virus ovino tipo 2, que es un virus de las ovejas, que como les decía, pues realmente en ellas no es grave, pero sí puede llegar a tener una connotación importante, es en las vacas a quien se transmite el virus. Se han descrito otros, por ejemplo en Europa particularmente hay unos estudios especialmente hechos en Suiza donde han caracterizado el herpes virus caprino tipo 2, las cabritas, y también se ha caracterizado uno en venados cola blanca, donde digamos que se propone que países que tengan poblaciones endémicas de venados cola blanca podrían estar en riesgo y ahí obviamente pues nosotros nos incluimos. Pero el que nos interesa, como les digo, realmente es herpes virus ovino tipo 2, virus de la oveja que le transmite a la vaca. Su transmisión, digamos que en principio ha sido muy estudiada y para hacer honor a la verdad, todavía quedan algunas dudas con respecto a su transmisión, ¿no? Pero se admite que pues lo hace a través de la mucosa del tracto respiratorio y de las tonsilas. Una forma más como que tiene el virus de ingresar pues, al organismo. La definición de la enfermedad, pues como se mencionaba anteriormente, es una enfermedad pues, de distribución mundial que se caracteriza principalmente por erosiones y úlceras en mucosas, mucosas en términos generales, porque acá vamos a incluir mucosas del sistema urinario, del sistema respiratorio, pero sobre todo las mucosas digestivas, del sistema digestivo. También se presentan en piel y como se indicaba, se caracteriza por otras cosas como qué, como linfoproliferación y como vasculitis. Estos aspectos importantes que definen la enfermedad, pues ya lo vamos a ver con un poquito más de detalle cuando se entienda la fisiopatología de la enfermedad. En términos generales se caracteriza por fiebre, inapetencia, descarga o secreción oculonasal y muerte que ocurre en días o pocas semanas. Más o menos la tasa de mortalidad se sabe que está por encima del 90%. Erosiones y úlceras, como lo pueden ver acá en la imagen, en la mucosa del paladar, donde hay una úlcera focalmente extensa, que es la mayor, y a su alrededor hay unas lesiones menores circunscritas en los pliegues palatinos. Ahora visualicen esto, pero en todo el sistema digestivo. Y esa es la fiebre catarral. Claro, tiene unos componentes adicionales. Doctor Gerson, qué pena, una preguntita. ¿Tú no estás compartiendo pantalla? ¿O es que yo no la veo acá? Yo estoy compartiendo pantalla. Sí, la tengo acá en el control del celular también. Sí, Sí. no te cuelgues y vuelvas a entrar, a mí me pasa lo mismo. Lo vuelvo a compartir. A ver si se arregla. Listo, y compartí de nuevo. A ver si de pronto ahí se compone la cosa. Especies, de lejos los rumiantes. Y se sabe muy bien, estos son rumiantes domésticos como las vacas y rumiantes silvestres. Y como siempre, ¿no? En los animales silvestres hay un gran desconocimiento con respecto pues, al comportamiento de la enfermedad
como pasa acá y en muchas otras enfermedades. Esta enfermedad se sabe que también le da a cerdos y a ratones. En principio los ratones, pues porque se inoculaban experimentalmente en laboratorios, pero ya se sabe que ellos, pues de manera esporádica pueden desarrollar la enfermedad. No es común, pero lo hacen. ¿Cómo se presenta en términos epidemiológicos la enfermedad? Pues al menos en la mayor parte de países, incluyendo en Colombia, ha sido de manera esporádica. Es decir, se presenta y afectando pocos animales la mayoría de las veces, ¿no? Rara vez se presentan brotes, es decir, que se afecten varios animales de manera simultánea, no. Normalmente se afectan un par de animales, que son a veces literalmente un par, es decir, 2 o 3. Desafortunadamente a esos 2 o 3 les va mal, porque la mayoría pues mueren. Y entonces se presenta, desarrollan la sintomatología clínica, las lesiones y la cosa, mueren y como que ya pasa, ¿no? Y vuelve a pasar un tiempo que por lo general son varios meses, no son ni siquiera semanas, son meses sin que se presente la enfermedad y vuelve y se presenta otra vez en unos pocos individuos. Ese comportamiento, digamos que acá en Colombia cuando pues ya se era consciente de cómo se presentaba la enfermedad y la cosa, y pues se hizo el seguimiento, pues se pudo detectar que efectivamente acá sí se comportaba de esa forma, ¿no? Entonces como que la enfermedad pues desaparece por un tiempo y vuelve y aparece varios meses después. Acá en Colombia pues ese comportamiento en los últimos brotes fue bien identificado, especialmente en el departamento del Valle del Cauca, que fue donde pues se identificaban esas recurrencias esporádicas. La mortalidad, como se indica, realmente más del 90 hasta el 100%. Algunos pueden vivir que desarrollen la forma crónica, pero eso realmente no es tan común. Digamos que lo más común es que desafortunadamente mueran, ¿sí? Y por eso pues tiene su connotación pues, de grave en términos de letalidad. Con respecto a la patogenia, pues habíamos dicho, ¿no? Ingresa por la mucosa respiratoria superior o por la tonsila. Por la tonsila lo podría hacer directamente por vía digestiva, aunque esa vía directa, es decir, entrando por la boca, sin replicación primaria en epitelio de la boca, llegue directamente a la tonsila. Esa es la propuesta. El hecho de que llegue a la tonsila. Y acá, pues digamos, hay que mencionar un aspecto importante. Ese es un virus que se sale un poco de la norma de cualquier virus que afecte a algún individuo, en sentido de que pues la mayoría de estos virus, como pues se sabe, pues se transmiten de forma directa. Es decir, mejor dicho, bueno, de forma directa o indirecta, pero lo que entra al individuo es el virus. Bien sea por un fómite, bien sea por una secreción, bien sea porque se transmitió de forma directa o indirecta. Lo que entra al organismo es el virus. Aquí es un poco distinto porque lo que entra al organismo es la célula infectada con el virus, que eso es lo que lo hace distinto. Es el linfocito con un virus en su interior. ¿Y cómo es ese tema del linfocito? Pues sí, al parecer son los linfocitos infectados. Cuando se ha intentado replicar la enfermedad y meten el virus solo, no la replican, pero cuando meten el linfocito infectado, y sí la replican. Entonces, primera particularidad, la necesidad de que un linfocito sea el que transporte el virus. El virus llega entonces a la tonsila. Recuerden que la tonsila es un órgano pues, linfático, y acá, hagan de cuenta, llega un linfocito con un virus a un entorno donde hay cientos de linfocitos. Y acá es uno de los mecanismos más interesantes que se plantea para la fisiopatología de la fiebre catarral, que es cuál, que es la, entre comillas, la capacidad de dialogar, de comunicar ese linfocito que recién llegó con todos los linfocitos que están ahí en la tonsila.
Entonces resulta que acá se genera una especie de comunicación, entre comillas, en donde el linfocito empieza a decirles, vean, yo pues llegué acá de tal lado y tengo en mi interior pues el virus. ¿Por qué es tan importante esta comunicación, como este diálogo entre linfocitos? Porque esto es lo que le va a permitir de una manera temprana y fuerte generar una respuesta inmunológica. Ahora se van a dar cuenta que ahora esto resulta, más adelante, esto no es tan bueno. De hecho, esto resulta siendo malo, que se genere una respuesta inmunológica tan fuerte. Pero esto parece ser explicado por justamente esa comunicación entre linfocitos, que obviamente lo hacen a través de ciertas citoquinas que se producen entre ellos. Una vez el virus ingresa a la tonsila a través de un linfocito, el virus sale y empieza a infectar otros linfocitos. Y recuerden que, pues nada, la tonsila es un órgano linfático. Es decir que los linfocitos que están ahí están en continuo viaje por linfa. Es decir, se van a ir por linfa a ganglios linfáticos, se van a ir por linfa al vaso y a otros órganos linfáticos. Eso es normal, que pase entre los órganos linfáticos. Entonces esos linfocitos infectados se van a ir por linfa a los ganglios, al vaso y la cosa, se van a ir por torrente linfático y obviamente, como ya se ha dicho, recuerden que la linfa desemboca en la sangre y esos virus que están dentro de los linfocitos que están en linfa, pues van a terminar igual en la sangre. Entonces se genera una viremia, o sea, virus en sangre. Acá, esto ocurre a los 7 días aproximadamente. En este momento, pues se siguen infectando linfocitos de la sangre y se empieza a generar fiebre, sobre todo por liberación de interleuquina 6. Este proceso de viremia, de infección de linfocitos de la sangre y desarrollo de fiebre, pues ocurre aproximadamente en una semana. Y desde este punto vienen unos eventos todavía más particulares dentro de la patogenia del virus. Entonces, está el virus en sangre, está el virus también en órganos linfáticos, está el virus infectando los linfocitos de la sangre y está el virus infectando los linfocitos de los órganos linfáticos. Bien. ¿Qué le hace el virus a esos linfocitos? Pues, en primer lugar, no va a afectar a todos los linfocitos. El por qué afecta más unos que otros, en verdad no se sabe. Es posible que sea por la expresión de ciertos receptores que pues algunos se han publicado recientemente, pero cuando uno mira esos receptores se expresan también en los linfocitos que pues uno piensa no se afectan, por eso ese tema todavía está muy cuestionado. O sea, pero es decir, el por qué. Pero sí se sabe que el virus infecta más a unos linfocitos que a otros. Tanto en sangre como en órganos linfáticos va a afectar a los linfocitos granulares grandes y a los linfocitos TCD8. Recuerden que estos son natural killer, ¿no? Los granulares grandes. Entonces, linfocitos granulares grandes, linfocitos TCD8. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues, ¿cuál es la función justamente de estos dos linfocitos? Estos dos linfocitos tienen una función reguladora. Ellos son los que ejercen un efecto citotóxico y supresor para controlar a los demás. En el ejemplo siempre este es como el hermano mayor, ¿no? Ellos dos son como el hermano mayor, donde si los otros se salen de control, ellos vienen y los controlan. Si están, y claro, si están descontrolados, pues van y los paran la cosa. Y obviamente esto que pues significa como que los controlan, quiere decir que los matan, ¿no? O sea, si están proliferando mucho más de lo que deben, pues van y los controlan, los matan y la cosa y bien. Y eso es bueno, ¿no? Porque
Hay alguien que debe mantener un control para que las poblaciones estén balanceadas, ¿vale? Las poblaciones de diferentes linfocitos se encuentren en proporciones normales. ¿Qué es lo que pasa? Al infectarse ellos dos, se pierde justamente esa capacidad de control. Ya no se va a ejercer ese efecto citotóxico y supresor que ayuda a controlar. Y eso pues va a permitir que las otras células empiecen a proliferar sin control. Entonces empiezan a hacer mitosis, 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 aumenten el número de linfocitos de manera descontrolada, por ende se genera una hiperplasia de linfocitos T. Entiendas hiperplasia, porque hiperplasia es un aumento en el número D. Entonces aumentan los linfocitos T. Ya la cosa. En segundo lugar, resulta que estas células no solo aumentan en número, sino que entorpecen su función. Entonces, la función inmunológica normal que deben llevar a cabo ya no la van a llevar a cabo y ya no van a empezar a reconocer cosas extrañas, antígenos extraños para atacarlos, sino empieza a ocurrir un fenómeno bien interesante que es un desarreglo de su función o de su actividad. Esa función y esa capacidad de reconocer antígenos extraños y atacarlos ya no lo van a tener. Hay un desarreglo de su actividad. ¿Y en qué consiste ese desarreglo? Bueno, acá se muestra antes, pues la capacidad proliferativa de cómo a partir de un linfocito se generan muchos más por mecanismos de mitosis, o sea, la hiperplasia. Aumentan en número y aumentan mucho en número. Y aquí la segunda parte, ahora sí. ¿Qué es eso del desarreglo de la actividad? Se les empieza a olvidar su función inmunológica real y empiezan a ejercer funciones que no les corresponden. Dejan de atacar antígenos extraños y empiezan a atacar antígenos propios. Empiezan a atacar a las células propias del cuerpo. Profe, Profe, no se te escucha nada. ¿Ahí ya se escucha? Sí, señor. Vale, muchas gracias. Qué raro. Bueno, les decía que estos linfocitos dejan de atacar antígenos extraños y empiezan a atacar antígenos propios, que pues, es un evento realmente desafortunado porque pues, el sistema inmune que está diseñado para protegernos, pues nos empieza a atacar. Es eso. ¿Y a quién ataca en específico? Ataca a las células epiteliales del sistema respiratorio y digestivo y ataca a las células endoteliales de los vasos sanguíneos, especialmente de las arterias medianas. ¿Por qué las arterias? Pues no se sabe. No se sabe por qué es el endotelio de las arterias, por qué no el de las venas o por qué no el de los linfáticos, pues no se sabe, pero son las arterias. El hecho es que esto pues, es grave porque las arterias son las que llevan la sangre al cuerpo y si se está atacando la arteria, pues ya no va a poder llevar sangre al cuerpo, por ende va a desarrollar isquemias e infartos. Ese es el asunto. Claro, ahora sí, consecuencia de esta lesión epitelial a nivel respiratorio y digestivo y consecuencia de estos infartos, entonces es que se generan las erosiones y las úlceras que caracterizan a la fiebre catarral maligna. Entonces, es básicamente eso, la consecuencia de estos eventos, lesión epitelial y endotelial, son las úlceras. Las lesiones macroscópicas, entonces,
pues y también pues muy relacionadas obviamente a los signos clínicos. Tenemos una exudación nasal principalmente, de tipo mucoide o catarral, mucho moco. Justamente por eso se llama así, ¿no? La fiebre catarral o el catarro maligno de los bovinos. La cantidad de secreción catarral mucoide que se evidencia en esos animales. Se le conoce como enfermedad de la nariz roja o con algunos sinónimos semejantes, básicamente por el eritema que desarrolla en la región del morro. Es evidente en esta imagen el eritema, pues bien característico. También, pues a propósito, valga la aclaración, valga la imagen para hacer una aclaración. Muchas veces, pues como es de entender, cuando las lesiones virales son importantes, pues se favorece la presencia secundaria de infecciones bacterianas. Fíjense en este caso, en esta porción ventral del morro, cómo se empiezan a formar pústulas, o sea, cómo empiezan a haber bacterias secundarias. Este eritema no solo se presenta a nivel de morro, también se encuentra en las mucosas internas de los carrillos, también se encuentra en el paladar duro, en el paladar blando, en este caso un eritema difuso de la mucosa del paladar blando. Y fíjense acá con el leve desarrollo de úlceras, ¿no? Recuerden, la úlcera es por la lesión del epitelio y por la isquemia a raíz de la lesión pues, vascular. Esta es una lesión bien característica. Entonces, pues por un lado, vemos la presencia de hemorragias en el riñón. Digamos que es coherente entender que hayan hemorragias justamente porque pues hay una lesión vascular que implica necrosis y que implica inflamación, es decir, hay daño en los vasos sanguíneos y pues sí o sí tienen que haber hemorragias así no sean tan graves. Bien. Por el tema del endotelio vascular de las arterias que mencionábamos ahorita. Pero algo más importante, además de las hemorragias, son estos focos de coloración pues parcialmente blanquecina o grisácea. Entonces, estos focos que se ven mejor aquí, como un punteado de color blanco de distribución multifocal, y a qué pueden corresponder esos focos. Si no son hemorragia, pues porque la hemorragia roja, ¿qué pueden ser? Entonces, si nos devolvemos un poquito, acá teníamos un punto en donde había una hiperplasia de linfocitos T. Cada uno de esos punticos o de esos nódulos chiquitos corresponde a un foco de hiperplasia de linfocitos T, precisamente. Entonces, ahora sí, uno puede empezar a magnificar, pues, cuál es la afectación y la proliferación que tienen esos linfocitos T para que llegue a tenerse casos como estos. Casos donde el riñón está lleno de un punteado blanco de manera generalizada y pues en esencia son linfocitos T proliferando. El catarro, la secreción catarral que pues como les decía, con frecuencia se contamina con bacterias y entonces además de moco puede uno empezar a ver pus. Y si se fijan bien, entonces también el ojo tiene una ligera opacidad o coloración azulosa. Acá se ve en grado leve la superficie inicialmente de la córnea y acá se ve un caso más avanzado, más grave. Y uno se ve por qué ese nombre. Y justamente por esta lesión en el ojo, por esta opacidad, es que anteriormente también la conocían como enfermedad del ojo azul o algo similar, no recuerdo el nombre en específico, creo que era así, enfermedad del ojo blanco, el ojo azul. ¿Por qué ocurre esto? Lo más probable es que sea relacionado a una hipersensibilidad tipo 3 a nivel del tracto de la uvea, del ojo. Una hipersensibilidad tipo 3 que desencadene un aumento local de la permeabilidad vascular.
Este es un retículo y si se fijan bien, pues acá están las celdillas que estructuran el retículo y en la parte más apical se observa un leve enrojecimiento de manera difusa en general por las distintas celdillas. Este enrojecimiento pues corresponde a sitios de erosión o de úlceras superficiales que, como bien se dijo, pues se deben a la lesión del epitelio o al isquemia. Pero también pueden encontrarse lesiones similares en otros órganos. Tenemos acá el ejemplo de la vejiga, con una serie de lesiones ulcerativas multifocales en su superficie mucosa. En el hígado, sobre todo congestión. Miren la congestión grave que sufre el parénquima hepático, donde incluso se ven las colecciones de sangre dentro del parénquima, que es un hallazgo bien llamativo, es congestión hepática. Y esto es pues una imagen para ilustrar lo que muchas veces uno puede encontrar, sobre todo al examen clínico. Digamos que eso nos ha pasado con los últimos casos de esta condición, que es el siguiente. A veces uno espera ver lesiones grandotas, unas úlceras muy grandes y la cosa, y puede que no las encuentre. Ese es un ejemplo de la cala interna de un cachete, con fiebre catarral, en donde se encontraron solamente estas pequeñísimas lesiones puntiformes con un cambio de color rojizo y ya no más. Entonces resulta y pasa que a veces pasa esto, que las lesiones en cavidad oral son realmente leves, discretas, mientras que las lesiones en el intestino son muy graves. Por eso, realmente sin duda la mejor recomendación es hacer una inspección cuidadosa de una manera íntegra de todo el sistema digestivo y sus superficies mucosas. ¿Listo? Entonces, hasta acá, fíjense que teníamos, bueno, las estomatitis vesiculares, donde teníamos el ejemplo de la fiebre aftosa y demás, las estomatitis erosivas y ulcerativas, donde tenemos acá el ejemplo de la fiebre catarral maligna, y vamos a empezar a ver el otro grupo. Entonces, para eso antes, paremos 10 minutos y ya continuamos, ¿no?
Entonces, el siguiente grupo de enfermedades que veremos es las estomatitis papulares y pustulares. Digamos que las lesiones, aunque en principio son distintas, la verdad es que en la mayoría de los pacientes se presentan pues como parte de un conjunto, en sentido de que al principio estas lesiones son estrictamente de origen viral, cuando son pápulas, o sea, lesiones de menos de 1 centímetro, con contenido líquido en su interior, pero muchas de ellas se infectan con facilidad, entonces con bacterias. Entonces, cuando se infectan con bacterias, esas pápulas pues se convierten en pústulas porque las bacterias pues producen pus en su interior. Por eso digamos que conjuntamente se abordan como un solo grupo. Digamos que en principio pues nos centramos en la lesión primaria, es decir, en las lesiones estrictamente de origen viral. Las lesiones de naturaleza viral van a ser causadas por unos virus que conjuntamente pertenecen a la familia de los poxvirus. Tenemos acá los 3 ejemplos mejor conocidos en la medicina veterinaria, que es el estigma contagioso de los pequeños rumiantes, la estomatitis papular bovina, especialmente de terneros, y la falsa viruela de los bovinos, que eso suele afectar más a animales adultos, a hembras. Particularidades de estas estomatitis. Estas estomatitis, bueno, son de origen viral, son causadas por virus de la familia de los poxvirus y son zoonóticas. Ahora, obviamente el que sea zoonótico tiene una connotación especial porque les aumenta pues la importancia de estas enfermedades, mas sin embargo sí es necesario indicar que aunque sean zoonóticas, pues ellas no representan pues un mayor riesgo para las personas. O sea, las personas sí desarrollan lesiones, sobre todo en las partes que han tenido contacto directo con los animales, que van a ser sobre todo las manos y los dedos, pero no son lesiones que pues pongan en riesgo la vida de la persona, ¿no? Permítanme un segundito. Ya. Ahora, entonces, pues tenemos esas connotaciones de esas enfermedades conjuntamente. También es pues, necesario indicar que pues, también en los animales por lo general no van a ser enfermedades graves que comprometan pues, la vida de los mismos. Entonces, pues digamos que aunque pues, sean importantes, obviamente, y tengan este carácter zoonótico, pues se debe tener bien presente es que no son mortales. En Colombia hay unas que son más frecuentes que otras. Entonces, las de los bovinos
son frecuentes. Entonces, pues aunque no tenemos como tal unos estudios pues elaborados, diseñados específicamente para establecer la epidemiología de estas enfermedades, pues digamos que la casuística local que llega pues a los laboratorios de diagnóstico, pues nos permite por lo menos crear una concepción de cómo puede ser la distribución de estas enfermedades. Entonces, por lo general, en zonas pues, donde están bovinos de producción de leche, como el altiplano cundiboyacense, en el departamento de Nariño, son más frecuentes las estomatitis papulares. Una condición que va a ser particularmente diagnosticada en animales jóvenes, en terneros, que se asocia a inmunosupresión, pues que puedan tener como consecuencia de cualquier otro evento, entonces, bien sea por factores ambientales, bien sea porque el ternero tiene otra enfermedad que lo inmunosuprimió, cualquiera de esas condiciones favorece la presentación de la estomatitis papular, ¿no? De los terneros, es muy típica de los terneros. Eh, la falsa viruela, que es también conocida como el nódulo del ordeñador, digamos que pues, los casos que hemos tenido la oportunidad de diagnosticar, incluyendo pues, la forma de presentación, zoonosis, pues ha sido diagnosticada sobre todo en ciertas regiones como en los llanos orientales y en la costa atlántica. Sí sería obviamente óptimo poder tener pues unos estudios pues elaborados, diseñados para establecer bien la, la epidemiología y la distribución de la enfermedad ya en más regiones del país, pero pues todavía no los tenemos. Realmente estas son como apreciaciones que se hacen sobre pues el diagnóstico rutinario que se tiene. El clima contagioso es el que es realmente raro. Colombia, pues digamos que antes no lo tenía y pues por mucho tiempo se pensó que no, pero hacia los 80 pues sí se lograron documentar bien los primeros casos, ¿no? Que fueron unos casos de unas cabras importadas y a partir de allí pues ya se presentan ocasionalmente, esa es la forma de decirlo, casos de clima contagioso en pequeños rumiantes. Entonces, pues digamos que por hacer énfasis en la estomatitis papular, pues nuevamente indicar que es una enfermedad que afecta sobre todo a animales jóvenes, a terneros, que ven comprometido su sistema inmune parcialmente por cualquier otra condición, como les decía, condiciones ambientales, puede ser condiciones de que se presenten otras patologías y eso lleve a inmunosupresión. Y las lesiones típicamente se van a desarrollar en zonas donde hayan epitelios estratificados planos. Recordemos que donde hay epitelio estratificado plano, pues además de la piel, va a ser el sistema digestivo anterior, que incluye cavidad oral, que incluyen pues todas las mucosas de la cavidad oral, ¿no? La lengua, los cachetes, el paladar duro, paladar blando, todo eso. ¿Dónde más hay epitelio estratificado plano? Entonces en faringe, en esófago y en preestómagos. Hasta ahí, hasta los preestómagos. No es común que vaya más allá, o sea, aún más el intestino, pues se quede allí. Y también digamos que las lesiones se distribuyen en cantidad también de acuerdo a la región específica del sistema digestivo, encontrando pues un mayor número de lesiones, como se dan cuenta, en cavidad oral y un menor número de lesiones allá abajo en esófago y preestómago. Entonces, entre más baje, pues menos lesiones hay. Las lesiones son pápulas o vesículas que se rompen y se contaminan. Entonces, como se dan cuenta, pues al romperse se genera una úlcera. Fíjense que
nuevamente, ¿no? La forma de la úlcera siempre es una forma redondeada muy típica que le permite a uno inferir que allí hubo antes una vesícula o una pápula, ¿no? La forma redondeada. En este caso, la primera imagen, pues la presencia de este tipo de úlceras, ¿no? En la cara interna pues, de los carrillos. En la segunda imagen, múltiples y coalescentes, o sea que como que se juntan. Lesiones que se encuentran sobre todo entonces en la mucosa del paladar. En este caso particularmente el paladar duro, ¿no? Son bastantes. Se pueden contaminar. Entonces, desde un punto de vista macroscópico, las lesiones son muy típicas, ¿no? Entonces se encuentran en el morro, ya vimos en la imagen, y en las mucosas de la cavidad oral y en menor medida, pues esófago y perestómago. La imagen de arriba es un retículo en donde se identifican pues algunas lesiones similares que son redondeadas, ulceradas, bien delimitadas, como se dan cuenta, y obviamente haciendo el comentario pues ya indicado, ¿no? Fíjense que ya son pues lesiones que se encuentran en menor número, porque ya en el estómago pues van desapareciendo. Una de las localizaciones típicas, por lo menos en producciones lecheras, es la presentación en el morro. Y esto es lo que permite la identificación fácil de la patología, porque pues, la observación directa de las lesiones permite un abordaje pues, diagnóstico muy sencillo. Entonces, fíjense la presencia de estas pápulas o vesículas en la región del morro, que digamos, cuando se identifican en un ternero, pues es muy orientador, porque no hay muchas más causas de este tipo de lesiones en un ternero más allá de esta, ¿no? Supongo que de pronto algunos casos de alergias o eventualmente otras, pero realmente raras, ¿no? Esta es la más común. Ahora, digamos que esta es una enfermedad dependiente del sistema inmune. Como se conocen enfermedades autolimitantes, que es una enfermedad autolimitante que aparece, listo, aparece porque se inmunosuprimió, pero ya cuando el sistema inmune recobra y vuelve y se activa, el mismo sistema inmune se encarga pues de eliminar esas células infectadas. Entonces, el sistema inmune, principalmente a través de los linfocitos T, se encarga de eliminar a las células infectadas, luego vuelven y nacen células nuevas que ya no tienen el virus. Entonces, fíjense cómo el concepto de limitante, una enfermedad autolimitante, es esa, que la enfermedad no puede progresar más allá de cierto punto porque el mismo sistema inmune la limita. ¿Bien? Entonces, normalmente se estima que la resolución de las lesiones en esta patología ocurre aproximadamente entre 1 a 2 semanas. Y digamos que cuando uno ve estos casos, pues puede confirmar esa apreciación de 1 a 2 semanas. También, pues destacando que su resolución la mayoría de las veces va a ser una resolución pues propia, sola. No hay que hacer mayor intervención para que las lesiones resuelvan. Ahora, esta es como una de las patologías que lo hacen quedar bien a uno, porque como la enfermedad, digamos, desaparece sola, o sea, es el sistema inmune que resuelve el tema, pues le pueden colocar casi que cualquier cosa, igual va a funcionar. Es de las cosas que responden bien a todo, pues, pero porque en verdad es el sistema inmune el que está haciendo el trabajo. El clima contagioso también. Permítanme una cosa antes de aquí. Aquí pues faltó indicar cuál es pues, la lesión microscópica más importante. Entonces, pues, obviamente, pues ustedes entenderán que esto es un compendio, pero la más importante, pues, es básicamente una tumefacción celular por degeneración hidrópica. Entonces, es solamente a manera de comparación.
Pues fíjense aquí de color rojo, cómo son las células pues, de un tamaño normal en esa región del cuerpo. Bueno, esta ya sea un poquito grande, pero igual. Entonces, acá de color rojo quedan unas pues normales. Y comparen el tamaño de esas células. Color amarillo. Con tamaño de estas. Entonces, fíjense que estas que quedan de color azul son unas células mucho más grandes, tumefactas, básicamente porque se han llenado de agua. Están acumulando agua tanto en su citosol como en algunas de sus mitocondrias, algunas de sus organelas como mitocondrias y como retículo. Eso es precisamente lo que caracteriza una degeneración hidrópica. Entonces, la lesión, pues digamos, más característica de la estomatitis papular, bueno, y de todas ellas, de hecho, es una degeneración hidrópica. Ahora sí, pasando al ectima contagioso, pues nuevamente es una enfermedad que afecta a los pequeños rumiantes causada por un poxvirus. Recordemos que estos poxvirus son virus ADN, pero son unos virus ADN especiales, ¿no? Porque los poxvirus, contrario al resto de virus ADN, no se replican en el núcleo, ¿no? Los poxvirus se replican en el citoplasma, para que se tengan presente. Son virus relativamente grandes que miden de más de 250 o 300 nanómetros, son grandes. Y la especie afectada pues, son los pequeños rumiantes. Las lesiones macroscópicas casi siempre van a ocurrir, como se dan cuenta, en la región labial y en la región oronasal. En labio y aquí en la unión oronasal. Típicamente esa es la lesión más frecuente. Y la localización. Y el tipo de lesión, pues como se dan cuenta, es una úlcera y la formación de costra. Úlcera y costra, como se dan cuenta acá. De igual manera, se puede ver que se forma pues un engrosamiento, que, pues distinto como tal a la costra, un engrosamiento del tejido, y este engrosamiento es por una hiperplasia que ocurre del epitelio, ¿no? Esto entonces desde el punto de vista clínico y macroscópico. Desde el punto de vista microscópico, ¿sí? Y es lo mismo, entonces vuelve la comparación. Aquí de verde quedarían unas células normales y de otro color, de rojo, y de rojo se ven las células infectadas. Entonces, vean que las células infectadas empiezan a ser pues, más grandes, con un citoplasma más claro. Entonces, desarrollan la tumefacción propia de una degeneración hidrópica. Desde el punto de vista microscópico, nuevamente la lesión más relevante es una degeneración hidrópica. Mencionaba hace un momentico que habían unos engrosamientos y demás, es porque hay hiperplasia del epitelio. Entonces, no se muestra aquí, pero además de la degeneración hidrópica, otra lesión microscópica importante sería la hiperplasia del epitelio. Esas dos. La imagen de abajo a la derecha justamente corresponde de una publicación que se hizo el primer caso en Colombia, una microscopía electrónica donde se ven las partículas virales. Es justamente esta publicación, es el primer caso en Colombia escrito y publicado en la revista Biomédica en 1983, que fue un trabajo conjunto que se hizo entre, un trabajo diagnóstico que se hizo en conjunto entre pues, patólogos humanos, como el doctor Gersain Rodríguez,
y veterinarios como el doctor José Darío Mogollón, que era pues, el director técnico del ICA para esa época. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues fueron unas cabras que trajeron de Estados Unidos, a Santander, no se fijaron al comienzo y las cabras entonces estaban enfermas, cuando ya se dieron cuenta ya cuando estaban acá, ya cuando estaban, de hecho ya cuando estaban pues en los rebaños donde iban a quedar las cabritas. Entonces a esas cabras pues se les hizo todo el proceso diagnóstico, se les hizo pues la descripción de las lesiones macroscópicas, se les hizo la descripción de lesiones microscópicas, se les hizo pues cultivo viral en huevos embrionados, se les hizo microscopía electrónica, entonces confirmadísimo el virus, ¿sí? A partir de ahí pues la han presentado, pues la enfermedad se presenta realmente de una forma esporádica. En verdad no tenemos como en las otras dos, como que de pronto unos sitios en Colombia donde nosotros sepamos que se presenta de pronto con mayor frecuencia o no, y quizá eso sea por la rareza de presentación de la enfermedad. El caso luego fue bien particular porque, bueno, en principio las personas no manifestaron lesiones. Sin embargo, esas personas se fueron a ordeñar luego unas vacas y las vacas pues sí manifestaron lesiones. Entonces, pues no se pudo concluir en ese entonces, fue porque no se les hizo el proceso diagnóstico a esas vacas, pero muy seguramente pues era nódulo del ordeñador, por como luego se siguió el caso, y al parecer una de las personas más adelante sí desarrolló lesiones en sus dedos. Entonces, estas enfermedades, el ectima contagioso, la estomatitis papular o el nódulo del ordeñador, pues se van a caracterizar pues, por ser zoonosis, como ya se dijo, y porque presentan lesiones en las personas en las partes que contactan con los animales, que usualmente van a ser, como bien se puede ver acá, manos y dedos. Fíjense en la imagen de abajo, el nódulo del ordeñador, la falsa viruela, que esa la tenemos acá en Colombia, la similitud que existe entre las lesiones que presentan pues, los bovinos y la que se presenta en las personas. Bueno, y por último, entonces vamos a ver las estomatitis profundas. Entonces las estomatitis profundas son otra categoría. Entonces vemos que pues tenemos la categoría de estomatitis vesiculares, donde está la aftosa y demás. Tenemos la categoría de estomatitis erosivas y ulcerativas, donde pues el ejemplo de la fiebre catarral maligna. Tenemos el ejemplo de las estomatitis papulares, pustulares, donde tenemos el ectima, el nódulo del ordeñador y la estomatitis papular. Y pues tenemos otro grupo de enfermedades que son las estomatitis profundas. Su nombre es muy diciente, ¿no? Pues afecta a tejidos profundos, bien sea tejidos blandos o tejidos duros, pero pues tejidos bien profundos. Y una característica de aquí a tener en cuenta es que estas son bacterianas. Las estomatitis profundas son causadas por bacterias. Muchas veces, como se indica, pues son una complicación o sobreinfección a las anteriores. Eso puede pasar. Son muchas, en verdad que son muchas enfermedades, pero aquí las más importantes y frecuentes en nuestro medio. ¿Bien? Entonces la primera es la actinobacilosis o lengua de madera. Entonces la actinobacilosis o lengua de madera, como su nombre lo indica, causada por una bacteria gram negativa que se llama
como es acá, Actinobacillus lignieri. Actinobacillus lignieri es un bacilo pleomórfico. El pleomórfico quiere decir que puede tener varias formas, y es cierto, entonces va desde un coco hasta un bacilo, pero en el tejido, o sea, causando la lesión, su forma más frecuente es de bacilo filamentoso. ¿Qué es eso de bacilo filamentoso? Es un bacilo delgado y largo, eso es filamentoso. Un filamento es algo que es delgado y largo. Entonces, esa es la forma más común, la forma filamentosa. ¿Qué caracteriza esta bacteria? Es una bacteria que induce la producción de pus, es una bacteria que induce la formación de necrosis. Dos características que van a destacarse entonces en todas estas estomatitis profundas. Pus y necrosis. Bien, eso todas la tienen. ¿Qué es bien particular en esta? Que además del pus y la necrosis, esta bacteria es difícil de fagocitar. Y al ser difícil de fagocitar, pues induce la formación de granulomas. Entonces, cuando ustedes cogen un granuloma y le suman pus, tienen un piogranuloma. Entonces, son tres características en términos de lesiones que van a ser, pues, necrosis, pus y granulomas. Esas son las lesiones características. Actinobacilosis es una enfermedad que afecta particularmente tejidos blandos, especialmente la lengua. Entonces, la lengua es el órgano pues, más importantemente afectado, no es el único, porque también se describe con frecuencia en ganglios linfáticos, pero sí es el más frecuente. Entonces, miren un ejemplo de lesión macroscópica de actinobacilosis. Acá ustedes ven una lengua, bueno, dos cortes de lengua, y en cada uno de ellos pues ven múltiples de estas nodulaciones de color amarillo. Algunas se unen entre sí y cada una de estas nodulaciones es un granuloma, es un piogranuloma. Recuerden una cosa, recuerden que los granulomas, además de los macrófagos, pues tienen una cápsula de tejido conectivo. Esa cápsula de tejido conectivo los hace duros. Ahora ustedes cojan esta lengua y métanle todos esos granulomas con todo ese tejido conectivo, son realmente pues lenguas duras, pues porque los granulomas las hacen duras. Por eso el nombre de lengua de madera, porque tiene tantos granulomas, o a veces puede ser uno solo, pero fuerte, con mucha cápsula, que la lengua se hace dura y toma la consistencia que tiene la madera. Esa es la razón del nombre. Ahora, ¿por qué se forman estas lesiones profundas allí? Porque debió inocularse una bacteria, pues justamente en esos tejidos profundos. Muchas veces, como es usted el ejemplo, uno no ve el sitio de penetración, ¿sí? Sino que muchas veces uno lo que va a ver es ya la lengua con los granulomas, con los piogranulomas y ya. Entonces, para que lo tengan presente, que a veces es difícil encontrar el sitio. Otras veces sí, entonces en la imagen de arriba se ve muy bien el sitio de inoculación, acá está el sitio donde está la úlcera, que perfora hasta partes profundas de la lengua y a través de esta herida pues se metieron las bacterias. Y como se indicaba hace un momento, a veces no son muchos granulomas pequeños, a veces es uno grande, como bien se muestra en la imagen de abajo, que pues obviamente va a tener una cápsula de tejido conectivo, pues una sola, pero bastante grueso. Actinobacilosis, entonces, como causa de la lengua de madera. Desde el punto de vista microscópico, pues vamos a tener granulomas normalitos como se enseñaban en patología general. Entonces, bueno, acá hay uno, acá hay otro más pequeño, aquí abajo hay una parte de otro. Fíjense que, por ejemplo, el que está en el centro tiene una parte morada, más morada que el resto. Esa parte morada es las bacterias y la reacción del tejido
que hay alrededor, tejido que se empieza pues a morir. ¿Sí? Entonces, a ese conjunto de las bacterias y de ese cambio que tiene el tejido en su entorno, se le llama esplendor Hopley, como está acá escrito. Entonces, el conjunto de bacterias y de cambio del tejido alrededor, ¿listo? Que toma este aspecto como difuso, como violeta, así tal cual. ¿No? Se forman gránulos de sulfuro, pero eso ya se los muestro enseguida. Bien. La siguiente patología se llama la actinomicosis o quijada hinchada. Entonces, el nombre lo hace pensar a uno dice actinomicosis. La palabra micosis lo hace pensar a uno en un hongo. Y es que en verdad el agente causal, que es el Actinomyces bovis, un bacilo gram positivo, antes se pensaba que era un hongo, por la forma, porque pues como es un bacilo filamentoso largo, parecían las cifras de un hongo. Pero pues una adecuada clasificación bioquímica y molecular permitió clasificarlo como una bacteria. Entonces, Actinomyces bovis, hoy por hoy, lo entendemos como una bacteria. Una bacteria que afecta a los tejidos duros, el hueso, ¿listo? Importante tener entonces presente eso, que afecta el hueso, especialmente el de la mandíbula, aunque también afecta el maxilar, y por eso es que como consecuencia del proceso inflamatorio y necrótico que se genera en el hueso, se genera una tumefacción pues, de la mandíbula, y por eso el nombre de quijada hinchada. Fíjense en estas dos imágenes. La de arriba se ve pues la vista pues, lateral izquierda, la tumefacción. La de abajo, pues ventrocaudal, ¿no? Se ve literal, no es mentira, una quijada hinchada, una tumefacción de la mandíbula. Es muy similar en términos de lesiones a la anterior, pero miren que la diferencia es dónde se presentan esas lesiones, porque es que la anterior era en tejidos blandos, en la lengua. Actinobacilosis era de tejidos blandos. Esta actinomicosis es de tejidos duros del hueso. ¿Sí? Entonces, son las mismas lesiones, o sea, necrosis, pus, granulomas, porque también es difícil fagocitar, una cosa, pero es en tejidos duros, en el hueso. Entonces, miren, ese es el ejemplo, pues que no es tan frecuente en maxila como en mandíbula, pero igual, acá está presente. Entonces se ve la tumefacción del hueso y hay un punto en el que pues ya se acumula tanto pus y tantos detritos en el hueso que tiene que fistular. Entonces se ve el sitio de fistulación y de secreción. Ahora, cuando se ha estudiado esta secreción que sale por estas fístulas, se encuentra que el exudado es de estas características, como bien se muestra en la imagen a la derecha. El exudado que se obtiene a partir de las lesiones del hueso es un exudado que es particularmente rico en unos gránulos como de un color amarillo o dorado. Entonces, estos granulitos que son como piedra, que salen, que uno las ve a simple vista, pequeñitos, al principio pues semejaban el azufre procesado que manejan a veces en talleres o en ferreterías, ¿no? Entonces, por esa similitud con el azufre procesado, es que le colocaron gránulos de azufre. Era porque se parecían a simple vista, por nada más. Pero en verdad estos gránulos no tienen azufre. En verdad estos gránulos que aparecen tanto en la lengua de madera, que era la enfermedad anterior, como en esta, con la quijada hinchada, que es la actinomicosis, esos gránulos no tienen azufre. Más bien estos gránulos no son más que porciones de granulomas. Son granulomas que se van desprendiendo. Entonces, eso era los gránulos de azufre que se indicaba anteriormente.
Las lesiones macroscópicas, entonces comparen un hueso normal arriba versus un hueso anormal abajo, donde se ve pues toda la pérdida de la arquitectura y estructura de superficie del hueso. Se ve un hueso realmente irregular, se ve un hueso donde se empiezan a formar pues unas depresiones que luego se van a hacer más pronunciadas, y pues aquí se resalta, entre otras, que la mayor parte de las lesiones inician en el ángulo mandibular, ¿no? Estas lesiones progresan, estas lesiones sobre todo necrotizantes progresan a tal punto que se llega a obtener pues casos como este, ¿no? Una total necrosis, ¿no? Unas cavitaciones grandes dentro del hueso que favorecen obviamente el desarrollo de fracturas de la mandíbula. Estos ya son casos muy severos y muy crónicos que reflejan el daño necrotizante que es capaz de inducir la bacteria. Desde un punto de vista microscópico es igual al anterior, es muy, muy parecida al anterior. Entonces, es una inflamación piogranulomatosa donde tenemos pues neutrófilos, como pues bien se pueden identificar, pero también tenemos un componente mononuclear, con linfocitos, como están acá, y con macrófagos. Realmente pues varios macrófagos porque pues la esencia de un granuloma son los macrófagos. Eh, y recuerden que a este conjunto de bacterias y a esta reacción del tejido que se está presentando alrededor es a lo que se le llama esplendor Hopley. Vienen acá varios sitios con esa reacción de bacterias y cambio del tejido alrededor que se llama esplendor Hopley. ¿Sí? Entonces fíjense que realmente son muy parecidas, solo que la actinobacilosis es de tejidos blandos como la lengua, la actinomicosis es de tejidos duros como el hueso, ¿listo? Bien por hoy, muchas gracias pues, por el tiempo, por la paciencia, y pues alcanzamos a avanzar varias enfermedades. Nos veríamos entonces el jueves, ¿listo? Vale, profe. Listo, profe, Vale, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Profe, qué pena, es que yo tengo una pregunta acerca de cardiovascular. Dime. Es que me preguntaba en qué tipo de enfermedades cuando se accede al corazón, o sea, cuando se hace cirugía del corazón abierto, porque en todas las que vimos no me quedó claro en cuál sería. ¿Podría repetir? Qué pena, es que se hizo una interferencia y toda rara. Lo que pasa es que no sé en qué tipo de patologías se haría necesario hacer una intervención a corazón abierto. Ah, ya. Lo más común, que pues obviamente lo hacen personas, y en algunos países, en Europa y en Estados Unidos, a veces lo hacen en animales, es sobre todo en enfermedades de las válvulas. Lo más común es para corregir enfermedades valvulares. Es la principal indicación. Eh, que yo conozca, aquí, pues, hasta hace poco las personas especialistas en cardiología, es que esa cirugía es dificilísima. Entonces, pues porque entenderás que, pues, en personas lo hace un supraespecialista, o sea, ni siquiera es el cirujano, sino es el que hizo la especialidad en cirugía y la supraespecialidad en cirugía cardiovascular. Entonces, por eso es, pues, en veterinaria, pues todavía está un poquito más atrasada la cosa, pero principalmente son enfermedades valvulares, ¿no? Las que son de ese tipo. Ahora, tumores que sean extirpables, se operan,
¿Y qué más tengo así pues, con ese tipo de abordaje, ¿no? Una cosa es tórax abierto, que eso sí es un montón. Otra cosa es corazón, ¿no? Entonces, tu pregunta es corazón. Sí, es principalmente enfermedades valvulares y en algunos casos específicos de tumores o de trombosis atrial, que a veces asociado a una enfermedad que se llama cardiomiopatía hipertrófica, se forman trombos en la aurícula del corazón. Sí, son como los que yo tengo así presentes más comunes. Ah, claro, profe, ya entendí. Muchas gracias. Bueno, feliz tarde. Entonces, que vaya muy bien.